Ahora vamos a demostrar el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, el cual nos dice que si tenemos dos triángulos que tienen dos lados correspondientes proporcionales y los ángulos que están entre esos lados correspondientes tienen la misma magnitud, entonces nuestros triángulos son semejantes. Vamos al dibujo. Entonces tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF, de tal manera que si yo divido el lado AB, bueno, la medida del lado AB entre la longitud del lado DE es lo mismo que si yo divido la longitud del lado AC entre la longitud del lado DF. Eso quiere decir que tiene dos lados proporcionales y los ángulos que viven entre esos dos lados correspondientes proporcionales también tienen la misma magnitud. Vamos a denotarlos por alfa. Lo que queremos demostrar, recuerden, es que nuestros triángulos son semejantes. Vamos a hacer lo que hicimos para demostrar el criterio anterior, que si se acuerdan era encontrar un punto E' en el lado AB, de tal forma que AE' mida lo mismo que DE. Entonces voy a marcar DE de rojo para que nos acordemos que miden lo mismo. Y vamos a marcar aquí E'. También vamos a encontrar un punto F' en el lado AC de tal forma que AF' mida lo mismo que el lado de F. Vamos a marcarlos de azul. Tenemos aquí DF y encontramos el punto F' de tal forma que justamente este AF' mide lo mismo que DF. Es decir, rojos miden lo mismo y azules miden lo mismo. Voy a marcar también el lado E'F', voy a unir estos dos puntos. Y entonces tenemos otra vez por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, que el triángulo AE'F' es congruente al triángulo DEF. A diferencia del criterio pasado, pues nosotros decíamos, bueno, entonces este ángulo es igual a este ángulo. Y luego decíamos, como era el mismo, el beta, pues era igual a este ángulo, pero ahora no lo tenemos. Entonces, sí tenemos que este ángulo, no le voy a poner nombre, solo lo voy a marcar así, es igual a este porque los dos triángulos son congruentes, pero no sabemos qué tiene que ver con el ángulo que está en B. Entonces, por eso no lo hacemos como en el criterio pasado, pero vamos a tomar justamente la hipótesis. Entonces, vamos a tener que AB, voy a escribirlo aquí abajo, la longitud de AB entre la longitud de AE' es igual a la longitud de AB entre la longitud de DE, porque acuérdense que AE' y DE miden lo mismo. Pero por hipótesis, AB, bueno, la longitud de AB entre la longitud de DE es lo mismo que la longitud de AC entre la longitud de DF. Pero la longitud de DF es lo mismo que la longitud de AF', entonces voy a tener que la longitud de AC es igual a la longitud de AF'. Entonces ya tengo esta parte que me interesa, o sea, esta primera parte, y tengo esta última parte, que es lo que me interesa. Ahora, como E' lo tomamos en la misma dirección que AB y F' también lo tomamos en la misma dirección que AC, pues podemos quitar la rayita y dejarlo solo con sentido. Lo voy a escribir de este lado. Entonces vamos a tener que AB sobre AE' es lo mismo que AC sobre AF'. Pero entonces podemos aplicar el recíproco de tales. Entonces, por el recíproco de tales, esto quiere decir que E'F' es paralela. Cuando ponemos dos rayitas, eso significa paralelismo. Entonces, E'F' va a ser paralela a BC. Eso es lo que nos dice el recíproco de tales. Entonces, ahora sí podemos decir que este ángulo es igual a este ángulo y que este ángulo que está aquí también es igual a ese ángulo que está ahí. Entonces, por ángulo, 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 el triángulo ABC es semejante al triángulo AE'F'. Y como AE'F' era congruente a DEF, entonces ya podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Y con esto terminamos este criterio.
Finalmente tenemos el criterio de semejanza lado, 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 que nos dice que si tenemos dos triángulos que tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Nuestra hipótesis es que tenemos dos triángulos ABC y DEF, tales que si dividimos la longitud del lado AB entre la longitud del lado DE, es lo mismo que si dividimos la longitud del lado AC entre la longitud del lado DF, y también es lo mismo que si dividimos la longitud del lado BC entre la longitud del lado EF. Vamos a hacer nuestro mismo truco de los casos anteriores, que era encontrar un punto E' de tal forma que AE' mida lo mismo que DE. Vamos a marcarlo de rojo también, entonces tenemos este lado de E y encontramos nuestro punto E'. Y también vamos a encontrar un punto F' en el lado AC de tal forma que AF' mida lo mismo que DF. Vamos a marcarlo de azul. Entonces tenemos aquí nuestro punto F' y ya saben, rojos miden lo mismo, azules miden lo mismo. Y voy a marcar también la recta que une a E' y F' para tener ese triángulo. Y ahora tampoco puedo decir ya ni siquiera que los triángulos AE', F' sean congruentes, porque ya no tengo un ángulo que era de donde me agarraba. En este caso, pues solamente tenemos que tiene dos lados correspondientes iguales, pero el tercero no lo sé. Queremos demostrar eso, que el tercero sí me da lo mismo que EF. Si hacemos eso, entonces ya tendríamos que esos triángulos son congruentes. Vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior, que nos fijábamos en quién era AB entre AE'. Y como teníamos que AE' mide lo mismo que DE, entonces esto es igual a AB sobre la longitud de DE. Pero por hipótesis, AB sobre DE es lo mismo que la longitud de AC sobre DF. Entonces esto es lo mismo que la longitud de AC sobre la longitud de DF. Pero DF mide lo mismo que AF'. Entonces esto es igual a la longitud de AC entre la longitud de AF', que como E' lo tomamos con la misma dirección de AB y F' también con la misma dirección de AC, entonces esto lo podemos escribir como AB sobre AE' igual a AC sobre AF'. Y por tales, por el recíproco de tales, eso quiere decir que F' es paralela a BC. Como son paralelas, voy a tener que este ángulo es igual a este ángulo que está aquí, y el ángulo en F' pues es igual al ángulo en C. Eso quiere decir que entonces por ángulo, 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 los dos triángulos ABC y AE', F' van a ser semejantes. Entonces aquí voy a escribir eso, que ABC y AE', F' son semejantes, para que no se nos olvide. Y de esa semejanza, lo que voy a sacar es con el tercer lado. Voy a tener que la longitud de BC entre la longitud del E', F' es lo mismo que, por ejemplo, la longitud de AB sobre la longitud de AE'. Pero esto, de aquí yo digo que voy a sacar que E', F' mide lo mismo que EF. Entonces vamos a ver el recíproco de esta igualdad. Entonces esto, sí, solo sí, voy a colocar ahora arriba E', F' sobre la longitud de BC, es lo mismo, y también me fijo en el recíproco del otro lado, que sería la longitud del AE' sobre la longitud de la B. Ahora voy a despejar E', F', entonces voy a tener la longitud del E', F', va a ser igual a la longitud del BC por AE'
sobre AB. Y esto es igual, como AE' entre AB es lo mismo, AE', acuérdense, mide lo mismo que DE. Entonces, esto es lo mismo que DE entre AB. Pero esa D entre A y B, por hipótesis, si se fijan en esto, es igual a esta tercera. Entonces voy a sustituir por esta, es decir, voy a tener que esto es BC por la longitud del EF sobre la longitud de BC. Aquí tengo BC y BC, entonces solamente me queda EF. Y entonces ya llegamos a que E'F' mide lo mismo que EF. Y entonces ya tengo lado, lado, lado en congruencia, porque tengo rojo, azul y este negro que ya demostré que mide lo mismo que este F. Entonces son congruentes. AE'F' es congruente a DEF y como ABC y AE'F' eran semejantes, eso quiere decir que ABC es semejante a DEF. Y con eso terminamos nuestro último criterio de semejanza.